Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Las grandes crisis en el sistema capitalista son manejadas y aprovechadas por los grandes capitales para ampliar el proceso de acumulación, expandir el capital, obtener mayores ganancias y acumular riquezas. No ha sido una excepción el agravamiento de la crisis capitalista por el impacto de la COVID-19. Hemos dicho muchas veces que la COVID no es la crisis, sino un factor que devela la profundidad de la misma y que acelera todo el proceso de crisis. Esa crisis ha sido manejada a nivel mundial para obtener enormes ganancias en las élites de la clase capitalista internacional y en determinadas élites en función de la característica del impacto de la crisis. Los 50 megamillonarios del mundo hoy son más ricos que antes de la COVID. Pero eso pasa también en la República Dominicana y en la mayoría de los países dependientes, sometidos a la dinámica del sistema capitalista imperialista mundial occidental. No es un secreto, y ya hablábamos de eso hoy mismo, el nivel de dependencia, de subordinación del país a esa lógica del gran capital. Más cuando ya los grandes capitalistas de la República Dominicana, los grupos más poderosos, como el grupo Vicini, como el grupo Bonetti, como el grupo Punta Cana, como Manuel Estrella, los 10 principales multimillonarios de la República Dominicana son hoy más ricos que antes de la pandemia. Y en consecuencia, eso produce un enorme incremento de las desigualdades y un proceso de empobrecimiento en el pueblo trabajador, en el sector de los excluidos y excluidas y en sectores de las capas medias. Y ya comienzan a aparecer estudios, consideraciones, a partir incluso de la cifra del propio Banco Central, que no es un secreto que manipula la cifra, la maquilla, la coloca en función del interés de presentar una determinada imagen favorable, esa imagen de la llamada prosperidad de que habla Estados Unidos. Es una prosperidad de las élites, es una prosperidad del gran capital. Mientras lo que han crecido, los empleos que se han generado son de menor calidad que antes de la COVID. Eso incluso se deduce de las propias cifras del Banco Mundial. Los trabajadores informales, que eran un 53%, han crecido 4 veces más rápido que los formales. Antes de la COVID, por cada 104 informales había 100 formales. Ahora hay 122 por cada 100. En el 2019, cuarto semestre, casi 2.3 millones de trabajadores informales. En el 2021 se redujo a poco más de 2 millones. Es decir, estamos hablando de casi 300.000
sin trabajo. Y eso, el gobierno lo estaba negando permanentemente. Y de nuevo se habla de que el gran reto es reducir las desigualdades. Por eso lo sabemos de hace tiempo. Incluso se presentó a la economía dominicana como una de las que más crecía a nivel mundial. Abultan un tanto el crecimiento con los maquillajes. Pero es verdad que ha crecido. Pero en la medida han crecido la economía, han crecido las desigualdades. Y se profundizan los procesos de empobrecimiento de amplios sectores de la población. Y eso no es por el COVID simplemente. Eso es por el manejo que han hecho en la crisis. Es una crisis que se la ha hecho pagar a los que menos ingresos tienen. Incluso a una gran cantidad de trabajadores informales, que están, aún con su trabajo informal, peores que antes de la COVID. Pero igual, un mayor número de desempleo. Pero igual, un mayor número de empresas quebradas. No hablan de eso, porque todavía uno sale por la calle y ve los letreros de establecimientos comerciales, heladería, comercio cerrado. Pero hay una manipulación de la información, porque se quiere gobernar a base de generar imágenes que no se corresponden con la realidad. Pero eso no tarda en desplomarse de alguna manera, en que vayan apareciendo por diferentes esfuerzos de investigación, incluso hasta el interior del mismo régimen, porque no todo el mundo piensa igual dentro de él. Van apareciendo denuncias, informaciones, análisis que develan las falsedades. Y eso es lo que pasa con lo que dice el gobierno, que además está usando de una manera desproporcionada, con una sobreactuación enorme, al Ministerio de Obras Públicas para la propaganda. Y no es extraño que el propio presidente haya alabado al único ministro que ha alabado es a ese. Pero eso no es por el ministro, eso es por el rol que le han asignado al Ministerio de Obras Públicas para presentar una imagen de progreso realmente exagerada, para presentar un crecimiento de las obras de infraestructuras, pero sin ocultando al mismo tiempo lo que se está produciendo a nivel de la sociedad. La profundización de las desigualdades, los procesos de empobrecimiento. Y entonces parece ser que ese es un modelo de los imaginólogos, de Bengochea, antes los brasileños, ¿no? Joao Santana. Porque fíjense ustedes que el modelo de obras públicas en la publicidad, para presentar prosperidad, para presentar desarrollo, que no es desarrollo, que es sencillamente crecimiento, lo mismo de antes, ¿no? Es parecido al modelo que encabezó el Penco. La relación, claro, este tiene todavía más espectacularidad, porque sin lugar a duda, Abinader es mucho más espectáculo que Danilo Medina, que es un hombre más bien introvertido. Pero definitivamente, en las nuevas circunstancias, con nuevos elementos cualitativos, es más de lo mismo. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer